Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 10 de junio de 2024. Ya saben que ayer hubo elecciones europeas y que suele ser una tradición que después de unas elecciones, da igual que sean europeas, municipales, generales o de cualquier otra índole, pues casi todos los contendientes salen y dicen que han ganado. Ya se buscan los argumentos que les permiten, digamos, presumir ante la sociedad española. Hay algunas veces que alguien no puede, ni siquiera forzando la argumentación, presentarse como vencedor de nada. Y este ha sido el caso. Para empezar por lo último, por lo que hemos conocido hace unos pocos minutos, escuchen lo que acaba de decir Yolanda Díaz. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad. Y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Bueno, uno escucha este anuncio de Yolanda Díaz que se ha producido pocos minutos después de las 3 de la tarde, es decir, hace exactamente una hora, y uno dice, hombre, pues mira, alguien que sí que quiere conjugar el verbo dimitir, que es un verbo prohibido entre los políticos de nuestro país. Luego empiezas a indagar un poquito más y te das cuenta de que no es toda la verdad. Porque, claro, Yolanda Díaz es coordinadora de Sumar, tenía un lío interno del carajo de la vela, pero también es, y digo es, no digo era, vicepresidenta del gobierno. Y ella de eso no quiere dimitir. De hecho, fíjense, habla de sí misma y del gobierno de coalición como algo que tiene que seguir trabajando para poder erradicar de la sociedad, no solo española, sino europea, el peligro que entrañan las fuerzas del mal de la extrema derecha. La corriente de fondo es que en Europa la internacional del odio, en sus distintas expresiones, ha dado un paso adelante. Y mi obligación, por tanto, es garantizar que el Gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza, porque estoy convencida de que este Gobierno es la mejor herramienta para mejorar la vida de la gente. O sea que dimite de lo problemático, pero se queda con lo mollar, que es la vicepresidencia del gobierno. No sé muy bien en calidad de qué. O sea, si ustedes me preguntan si esto es lógico, yo le diría, hombre, pues hasta donde se me alcanza, aunque mis entendederas son más bien cortas, pues no termino de entenderlo, porque Yolanda Díaz era vicepresidenta del gobierno en su calidad de coordinadora de Sumar, como en su día fue Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno porque era el coordinador de Podemos, de lo que entonces era el único movimiento político a la izquierda del Partido Socialista. Claro, si dimites de aquello que te da derecho a ocupar la vicepresidencia del gobierno, deberías, lógicamente, dimitir también de la vicepresidencia del gobierno. Pero ya se ve que aquí la lógica, por lo menos la lógica que a mí me viene a la cabeza, pues no se cumple de una manera aristotélica. A lo mejor es que Yolanda Díaz tiene otra explicación. En todo caso, que evidentemente este es un debate que se va a ir envenenando conforme pasen los días, parece bastante claro, no es un pronóstico muy complicado, entre otras cosas porque ya estaban las cosas muy enrevesadas antes de las elecciones y había mucha gente frotándose las manos pensando en que Yolanda Díaz se podía pegar un trastazo monumental, porque las encuestas así lo decían, y además Podemos ha tenido mejor resultado del que podía parecer. Por lo tanto, esa pugna entre Podemos y Sumar, o si quieren ustedes, entre Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz, pues se iba a recrudecer. Ya esta mañana había habido algunas declaraciones muy duras por parte de Más Madrid contra la coordinadora, contra Yolanda Díaz, sin citarla con nombres y apellidos, pero hablando del fracaso de su espacio electoral y la necesidad de una reflexión. Y por lo tanto, pues a partir de ahora, insisto, esa pugna va a ser una de las referencias en la crónica política de estos días. Irene Montero ya había dejado claro, antes de saber que se iba de Yolanda Díaz de la coordinación de Sumar, había dejado claro que la gente ya estaba echando de menos a Podemos. Creo que hay mucha gente, incluso que no vota Podemos, que echa de menos el gobierno de coalición con Podemos porque era un gobierno que sacaba leyes adelante, que avanzaba en derechos. Y ahora hemos cambiado un gobierno que transformaba las cosas y que hacía avances por un gobierno que está en auténtica parálisis. Es un gobierno que no gobierna. Y la derecha manda, aunque no gobierne.
Bueno, por lo tanto, insisto, yo creo que aquí están las espadas en alto y aquí lo que tenemos, lo que, en fin, se nos viene encima es una pelea en ese espacio político de Órdago la Grande. ¿Por qué? Pues porque no pueden disimular que los resultados electorales les han sido especialmente adversos. Quitando esa excepción, volvemos al paisaje habitual. Casi todos los otros actores están sacando pecho y diciendo que las cosas les han ido bien en las elecciones. Para empezar, el Partido Socialista. El Partido Socialista saben que perdió las elecciones de ayer, 4 puntos menos que el Partido Popular, 2 eurodiputados menos que el Partido Popular. Han perdido casi 2 millones de votos en relación a los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones europeas hace 5 años y, sin embargo, fíjense lo que dice Ester Peña, que es la portavoz de la ejecutiva del PSOE. Si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza porque tenemos gobierno progresista para rato. Es decir, que se sienten fortalecidos. No hay ningún dato que ellos hayan visto en el mensaje de los electores, de la ciudadanía, que les permitan pensar que, en fin, tienen que hacérselo mirar. También se ha manifestado en unos términos muy parecidos Teresa Rivera, que era la número 1 del Partido Socialista en estas elecciones europeas. Ya lo dijo anoche en su comparecencia, bastante lamentable. No solo porque ella estuviera regular, que desde mi modesto punto de vista lo estuvo, tirando a mal, sino porque además el Partido Socialista ahí reconoció de manera tácita el sorpresón desagradable que se había llevado. Estábamos todos siguiendo los resultados electorales esperando que compareciera Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se trasladó a la sede de Ferraz. Y además se estaba montando un escenario para que una comparecencia de Pedro Sánchez en la calle de Ferraz, para celebrar lo que el Partido Socialista columbraba como una especie de empate técnico con el Partido Popular. Y sin embargo, cuando conocieron los datos, cuando se confirmó que la diferencia con el Partido Popular era de 4 puntos, pues ahí Pedro Sánchez reculó y no compareció. No solo no compareció en la calle, es que tampoco compareció dentro de la sede del Partido Socialista. Quien compareció fue Teresa Rivera. Y ya en esa comparecencia, Teresa Rivera nos dijo algo que ha vuelto a repetir hoy en el programa Al Rojo Vivo en La Sexta, muy parecido a lo que acabamos de escuchar en boca de Ester Peña. A pesar de todo lo que ha ocurrido durante este año, hemos visto un resultado equivalente al de julio de 2023. Mi impresión es que, insisto, a pesar de que nuestra convicción, nuestra fuerza, nuestra intención, nuestras posibilidades para el futuro que tenemos por delante es ganar, ser primera fuerza más votada, está fuera de duda que esa intención de desacreditar a Pedro Sánchez y al gobierno progresista que tenían en el disparadero como objetivo último para dejar que derecha y ultraderecha subiera creciendo en Europa, ha encontrado un muro. Vale, pues no sé qué hace falta para que el señor Sánchez se dé por aludido. O sea, si perder 2 millones de votos, perder por 4 puntos, que es perder por 3 veces más de lo que había perdido en las elecciones generales, no le parece que es un toque de atención, pues entonces que venga Dios y lo vea. Autocrítica, como ustedes ven, más bien poca en el Partido Socialista. Ester Peña, que había hablado, como les he contado antes que Teresa Rivera, esta mañana, ha hecho un atisbo con una argumentación muy parecida, y debe ser que es la que está en el argumentario del PSOE, por tanto, pues uno no improvisa, se ciñe a lo que han dicho los cabezas de huevo del partido y lo explica lo mejor que puede. Ester Peña sí que ha hablado, ha utilizado la expresión de toque, un toque por parte del electorado, pero de una manera muy leve, diciendo que tienen tiempo más que suficiente para rectificar y para poder ganar las próximas. Ahora es verdad que el Partido Socialista siempre sale a ganar, es un partido de gobierno y pese a este toque entendemos que tenemos 3 años por delante para continuar haciendo esta labor junto a la ciudadanía española y conseguir crecer. Y hasta ahí llega la autocrítica. Pese a este toque, perder 2 millones de votos es un toque, no pasa nada. Esto es lo que hay. No solo eso, sino que además ha habido un esfuerzo denodado por parte de todos los voceros del Partido Socialista, que han sido 2, Tampoco crean ustedes que ha habido un aluvión de comparecencias esta mañana. Han comparecido Ester Peña y Teresa Rivera hasta ahora. No sé si en las próximas horas o en los próximos minutos saldrá alguien más, pero de momento estas son las 2 únicas personas que han dado la cara. Y lo han hecho para sacar pecho a la hora de presumir de los resultados y de la fortaleza de Pedro Sánchez, con la argumentación que ya acabamos de escuchar, y también para volver a hacer hincapié en el carácter ultraderechista que ha adquirido el Partido Popular. Ahora ya tenemos un monstruo de 3 cabezas. Escuchen a Teresa Rivera.
En estos momentos tenemos tres caras en esa combinación de derecha-ultraderecha, que son el señor Abascal, el señor Feijóo y el señor Alvise. Y eso creo que es enormemente pernicioso para la sociedad española. Nada de derecha moderada. Ojalá hubiera una derecha moderada en nuestro país. Y esta es una misma idea que también ha querido resaltar en su comparecencia pública Esther Peña. Así que dos ideas. El Partido Socialista está contento, Pedro Sánchez sale fortalecido, según ellos, no va a haber adelanto electoral, tienen tiempo para rectificar este pequeño toque y, por supuesto, lo que ha quedado constatado es que el Partido Popular forma parte de la, como decía Yolanda Díaz al principio, de la internacional del odio, del fango, del no sé qué. Bueno, pues eso es lo que han querido recalcar ante la opinión pública. Naturalmente, si escuchamos ahora a los representantes del Partido Popular, pues llegaremos a conclusiones completamente distintas. Para empezar, lo que ha dicho la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, es que ayer había un plebiscito, porque así lo quiso establecer el propio Pedro Sánchez, y el plebiscito lo ha perdido, según Gamarra, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez planteó esto como un plebiscito. Pedro sí, Pedro no. Y evidentemente ayer quedó claro que Pedro Sánchez no, es la respuesta de las urnas. Esta es la posición del Partido Popular, que además ha sacado a relucir ya no a dos personas. Les decía que del Partido Socialista solo habían dado la cara Esther Peña, porque lo llevan en el sueldo, y Teresa Rivera, porque era la número 1 del Partido Socialista en las elecciones europeas. Sin embargo, fíjense, en representación del Partido Popular, que yo sepa, hoy ha comparecido Cuca Gamarra, Borja Semper, al que luego escucharemos, Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular, Martínez Almeida, que aunque es el alcalde de Madrid, es un hombre que le encanta estar en todos los araos, es decir, que ha habido muchas voces para mandar los mismos mensajes. Uno que acabamos de escuchar, es decir, el plebiscito lo ganó el señor Feijóo y lo perdió el señor Sánchez, en opinión de la gente del Partido Popular. Es más, Borja Semper, portavoz del partido, ha dicho que lo que ayer quedó claro es que Sánchez está acabado. Creemos que no estamos solo ante un fin de legislatura, que no estamos solo ante una legislatura agotada, sino que estamos ante un fin de ciclo. Por lo tanto, creemos que el tiempo del Partido Socialista se ha terminado y el de Pedro Sánchez también. Bueno, esto es lo que dice el Partido Popular. Como ven ustedes, aquí hay un cruce, digamos, de mensajes que no dejan de ser sorprendentes. Al Partido Socialista le importa decir que el que ha perdido es Feijóo y lo que le interesa a Feijóo es decir que el que ha perdido es Sánchez. Hombre, los datos parece que se ajustan más a la versión del Partido Popular, que tiene también un interés, yo creo que indisimulado, por dejar claro que quien se escora no es el Partido Popular hacia la extrema derecha, sino el Partido Socialista hacia la extrema izquierda. Y esta es la idea que han querido también manejar en sus comparecencias públicas todos los dirigentes del Partido Popular que hoy han salido a la palestra. Escuchen, como botón de muestra, a Cuca Gamarra. Frente a un Partido Socialista que se va hacia la izquierda cada vez más, se va comiendo a sus socios y se mantiene a costa de ser más extrema izquierda cada día que pasa, más independentista, más nacionalista y más extrema izquierda, abandonando absolutamente el centro. El Partido Popular consolida ese centro y sobre todo le da a los españoles lo que España necesita, y es la oportunidad de una alternativa moderada de centro reformista, que es lo que es el Partido Popular. Bueno, esto por lo que hace referencia al cruce de declaraciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos grandes partidos de la política nacional. Es más, poco a poco estamos volviendo a reconfigurar el panorama del bipartidismo. Digo poco a poco porque de cada 3 votos que ayer se emitieron, 2 fueron a los partidos del bipartidismo. Aunque es verdad que no solo en España, también en el resto del continente europeo, de los países de la Unión Europea donde hubo elecciones, una de las cosas que se ha experimentado es un crecimiento no pequeño de las fuerzas que están, digamos, a la derecha de la derecha, a la extrema derecha, como quieran ustedes que lo califiquemos para no perdernos aquí en terminologías absurdas. Y naturalmente, pues Vox está muy contento, y también Alvise Pérez, que es el cabeza visible de una formación de la que apenas teníamos noticia, que se llama Se acabó la fiesta, y que ayer se constituyó en la gran sorpresa de la noche, porque consiguió 3 eurodiputados, que se dice pronto, 3 más que Podemos, por ejemplo. Bueno, luego hablamos de Alvise Pérez. Lo cierto es que la portavoz parlamentaria de Vox lo que ha querido es dejar muy claro que ellos están contentos porque se suman,
sido la valoración de Pepa Millán, a una corriente europea de aquellos partidos que de verdad están ganando terreno ante las respectivas sociedades de sus respectivos países. Hay un vuelco y esos partidos patriotas, esos partidos que abogan por unas naciones fuertes, libres, soberanas, pues están triunfando, y está triunfando ese mensaje que únicamente Vox defiende. Bueno, ya no puede decir Pepa Millán únicamente Vox defiende, porque a Vox, yo no sé si se lo esperaba o no lo esperaba, le ha salido un grano ayer, Alvise Pérez, del que hablábamos hace un instante, que es un personaje que ha llegado a tener carta de naturaleza política a través de Instagram, a través de las redes sociales y sobre todo gracias mayoritariamente al apoyo de la gente más joven. Está en una, órbita ideológica muy cercana a Vox. La prueba está en que esta mañana Buxadé, el número 1 de Vox a las elecciones europeas, ha reconocido que está en contacto con el señor Alvise Pérez para ver si son capaces de, llegar a algún tipo de acuerdo. Sí que hemos tenido contacto ayer mismo, durante la noche, después del resultado, y más no le puedo decir. Pues supongo que pues esos contactos pues, se irán prolongando y puntualizando en concreto a lo largo del día de hoy o de mañana. Ahora, no hace falta ser muy listo para saber que esos contactos van dirigidos a un objetivo claro, que es ver si Alvise Pérez puede formar parte del mismo Eurogrupo que Vox, de tal manera que Vox tenga más peso en ese grupo del Parlamento Europeo. Le han preguntado a Buxadé sobre esta cuestión y esta ha sido su respuesta. Eso se lo tendrán que preguntar a ellos, en qué grupo político van a querer estar integrados, si van a poder estar integrados en un grupo político. Yo ahí no puedo decir nada. Quitando a los separatistas y a la extrema izquierda, son diputados españoles que representan votos de los españoles y, por tanto, por mi parte, pues un abrazo. Bueno, lo que está claro es que Vox ha crecido, lo que está claro es que Alvise Pérez se ha convertido en la sorpresa inesperada. Se esperaba que pudiera tener un eurodiputado, pero yo no recuerdo ninguna encuesta que le diera hasta 3, que es el resultado que ayer cosechó. Por lo tanto, son partidos, emergentes, partidos que van de menos a más. Sin embargo, los partidos independentistas catalanes van de más a menos, de bastante más a bastante menos, porque entre Esquerra y Junts han perdido en las elecciones de ayer 900.000 votos. Lorena López Lobo. Segundo batacazo del independentismo catalán, que pierde casi 1 millón de votos y sale muy debilitado de las elecciones europeas de este domingo. Los resultados confirman el triunfo del PSC y el cambio de ciclo político en Cataluña, y es que en conjunto Junts y Esquerra Republicana han perdido 920.000 votos respecto a 2019. Hace 5 años la candidatura de Carles Puigdemont rozó el 1 millón de papeletas y ahora se queda con la mitad. Esquerra, que entonces llevaba a Oriol Junqueras de cabeza de cartel y supera los 700.000 votos, se queda ahora con 350.000. En concreto, los de Puigdemont han recibido el 18% de los sufragios en Cataluña, esto es 10 puntos menos, lo que les ha supuesto dejar escapar 2 de los 3 eurodiputados que alcanzaron en la última legislatura. Sorprendió por eso, pese al descalabro, el triunfalismo anoche del único en lograr asiento en Bruselas por parte de Junts, Toni Comín. Hacemos una valoración francamente positiva y agradecemos a los votantes estos casi 2 escaños, estos 443.000 votos que nos permiten ser segunda fuerza en Cataluña. Esquerra, con Diana Riba liderando la lista de Ahora Repúblicas, la coalición con Bildu y BNG para las europeas, sigue también en caída libre y sufre otro revolcón tras el mal resultado de las catalanas del 12 de mayo, viéndose de nuevo superada por Junts. Los republicanos pasan del 21,2% de los votos al 14,8%, 6 puntos menos, pero salvan los muebles y conservan los 3 europarlamentarios gracias a esta candidatura conjunta y al histórico triunfo de la izquierda abertzale en el País Vasco. Bueno, era muy interesante saber cuál era la conducta, el comportamiento electoral de los partidos independentistas, porque saben que hoy vencía el plazo para que se constituyera la mesa del Parlamento de Cataluña. Es más, desde las 4 de la tarde, desde hace 20 minutos, está el pleno del Parlamento para elegir al nuevo presidente, que no va a ser del Partido Socialista de Cataluña, porque se ha consumado un pacto entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP, los 3 partidos independentistas, para poner a Josep Rull al frente del Parlamento de Cataluña. De tal manera que vemos hasta qué punto el Partido Socialista va a tener ahí un varapalo que sumar al varapalo que cosechó ayer, digan lo que digan los voceros del partido en las elecciones europeas. Esther Peña esta mañana estaba convencida de que no iba a pasar lo que desgraciadamente para sus intereses ha terminado pasando. Nosotros confiamos, lo digo con mucha claridad,
en que se respete lo que salió de las urnas, en que se respete esa mayoría progresista y confiamos en que haya un acuerdo que ponga a funcionar cuanto antes la Generalitat para recuperar el tiempo perdido para Cataluña y para Cataluña su relación con España. Pues sí, ha habido acuerdo, pero entre los independentistas, y esto nos acerca a la posibilidad de que el candidato a la presidencia de la Generalitat, al menos en primera instancia, sea Carles Puigdemont. Que salga investido o no, no lo sé, pero que los partidos independentistas han sido capaces de volver a ponerse de acuerdo en contra de los intereses del PSC es una cosa que ya a partir de este instante admite muy pocas dudas. Y luego hay una última referencia informativa muy interesante que hace también, o que nos devuelve el paisaje habitual. Es decir, ayer hubo elecciones, pero hoy vuelve la vida a la normalidad, y esa normalidad supone que el Partido Socialista tiene que seguir haciendo frente a los problemas que estaban planteados y que no se han resuelto. Esta mañana lo recordaba de una manera muy gráfica Borja Semper. Hoy, lunes, sigue imputada su esposa, pero por encima de esto sigue siendo inmoral lo que hizo su esposa con conocimiento del señor Sánchez. Hoy sigue el volcado de los datos móviles en la Audiencia Nacional del caso Koldo. Hoy España sigue sin presupuestos generales del Estado y hoy el presidente del Gobierno sigue sin la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. Bueno, en relación a estas cosas que decía Borja Semper, hay una matización que es interesante. Borja Semper, que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, iba a seguir siendo investigada y probablemente lo va a ser. Lo que no está tan claro es que vaya a declarar en calidad de investigada ante el titular del juzgado 41 de Madrid. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Europea ha reclamado la competencia de la parte fundamental de la investigación contra Begoña Gómez. Y esto pone en cuarentena la citación del juez a Begoña Gómez. Lo explica muy bien Miguel Ángel Pérez. La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que la remisión de esta parte de la investigación a la Fiscalía Europea podría poner en peligro todas las citaciones de testigos e investigados acordadas ya por el juez Juan Carlos Peinado, entre ellas la de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para el próximo 5 de julio. Las mismas fuentes señalan que la pieza de la investigación de la Fiscalía Europea sigue secreta hasta el momento. En esta parte del procedimiento se analizan los contratos con fondos europeos adjudicados a la sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. Por otro lado, fuentes jurídicas afirman que si están implicados fondos europeos en los contratos investigados, la Fiscalía Europea puede tener razón en cuanto a que le corresponde la competencia para la instrucción de esa parte. A priori, dicen, no tendría que beneficiar o perjudicar a la investigación en curso. Hasta ahora las pesquisas de la Fiscalía Europea transcurrían en paralelo a las del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los fiscales europeos mantienen abiertas diligencias por otros delitos, entre ellos malversación o prevaricación. Lunes 10 de junio de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que asume la responsabilidad de la nota de prensa que desencadenó la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra 2 fiscales de Madrid. Álvaro García Ortiz responde así al juez del caso, que fue él quien dio instrucciones expresas para que se publicara esa nota, y como esa aforado, pide además que sea el Supremo el que asuma la investigación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remitido un escrito de 9 páginas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, en el que reclama a este órgano que se inhiba en la causa abierta contra la Fiscalía Provincial de Madrid por un supuesto delito de revelación de secretos y la remita al Tribunal Supremo, donde el propio fiscal general está aforado. A su vez, García Ortiz reconoce que el caso que se investiga le afecta a él directamente porque fue quien dio personalmente la orden de enviar un comunicado de prensa. En su escrito, García Ortiz también señala que resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos.
Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, concluye hoy su mandato tras 6 años al frente de la institución. Sin embargo, el Gobierno aún no ha tomado una decisión firme sobre su relevo. De hecho, es llamativo el secretismo con el que se está llevando a cabo el estudio de candidatos. De momento, de forma interina, a de Cos le sustituirá a la subgobernadora Margarita Delgado, cuyo cargo finaliza en septiembre. Tiene todos los detalles Leticia Vaquero. Adiós a 6 años de mandato, un periodo tildado de particularmente complicado por el propio gobernador en su despedida ante los españoles en el blog del Banco de España, sobre todo porque cuando la economía empezaba a recuperarse en 2018, en 2020 llegó la pandemia mundial de COVID, después de una crisis de inflación tras décadas hibernada, que además se vio agravada por la invasión rusa de Ucrania y más tarde la crisis bancaria de Estados Unidos y Suiza que amenazó al sistema financiero global. De Cos se marcha orgulloso por el trabajo realizado y agradecido. La situación económica se ha estabilizado después de tantas perturbaciones y hemos recuperado el nivel de renta per cápita previo a la pandemia. La lucha contra la inflación va por buen camino, lo que nos ha permitido comenzar a reducir los tipos de interés en la que fue mi última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el 6 de junio. Ha sido un privilegio ser gobernador del Banco de España y liderar un equipo humano tan cualificado y comprometido con los objetivos de la institución que en último término pretenden contribuir a la mejora del bienestar de nuestra ciudadanía. Los estatutos del Banco de España plantean la posibilidad de que la subgobernadora del organismo pueda estar de manera interina ocupando el cargo hasta el nuevo nombramiento, del que nada sabemos. Existe una ley no escrita por la cual PP y PSOE acuerdan la reforma de la cúpula del Banco de España, pero con los puentes rotos y la paralización del CGPJ, el sector bancario da casi por hecho que la decisión la tomará sin consenso. Sepan también que el Tribunal Constitucional comenzará la próxima semana a deliberar sobre los primeros de los 12 recursos de amparo interpuestos por los condenados en la sentencia de los ERE de Andalucía, entre ellos los de los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chávez. El Pleno del Tribunal abordará por primera vez la deliberación y resolución de los recursos tras 1 año y medio de estudio. Todo ello cuando la ex viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años y 2 días de prisión por malversación en los ERE, ha accedido al tercer grado penitenciario. Macarena Domínguez. Es la segunda de los 8 condenados a prisión por el caso ERE en obtener el tercer grado penitenciario. Martínez Aguayo está ya asignada al Centro de Inserción Social de Sevilla, mientras está a la espera de conocer la resolución de su indulto solicitado al Ministerio de Justicia, que aún debe adoptar una decisión. La sección primera de la Audiencia de Sevilla se ha pronunciado ya ante el Ministerio sobre las 8 peticiones de gracia de los exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso ERE. Aunque no se conoce la postura de la Audiencia, sí se sabe que la Fiscalía en su informe señalaba que los hechos cometidos por los exaltos cargos no podían quedar sin un castigo. Paralelamente a la petición de indulto, los condenados presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional una vez el Supremo confirmó las sentencias de la Audiencia Provincial. Y hoy hemos conocido la primera sentencia condenatoria por racismo en el fútbol español. 3 aficionados del Valencia han sido condenados a 8 meses de prisión y a 2 años sin entrar a estadio de fútbol por haber proferido insultos racistas en Mestalla contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. La condena interpuesta por el juzgado de instrucción número 10 de Valencia responde a un acuerdo de conformidad firmado entre los acusados y el propio futbolista. Escuchamos al abogado de los acusados. Unos insultos a un jugador por unas circunstancias muy claras, lo que pasó en Mestalla, y al final se ha quedado en un delito contra la integridad moral, 8 meses sin responsabilidad civil y sin multa. Y los divorcios y separaciones se disparan. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de este año se registraron un 15,3% más de demanda de disolución matrimonial que en el mismo periodo del año anterior. Hubo 26.100 demandas de este tipo. Madrid es la comunidad autónoma con la tasa más baja, mientras que Navarra, Baleares y Cantabria, donde se han registrado el mayor número de demandas. Paula Serrano. Entre enero y marzo se ha producido un aumento de separaciones y divorcios consensuados del 11%. Por su parte, los divorcios no consensuados han disminuido un 9,5%, mientras que las demandas de separación sin consenso se han reducido un 1,4%. La medida nacional de disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes se ha situado en un 53,6 y por territorios se ha registrado una mayor tasa en Navarra, Baleares, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Canarias y Castilla y León. En cambio, los valores más bajos se han dado en la Comunidad de Madrid, País Vasco y Andalucía. En cuanto al tiempo, desde el pasado viernes nuestro país ha experimentado una notable bajada de temperaturas y chubascos casi generalizados debido a una dana. 7 comunidades continúan en aviso amarillo este lunes por riesgo de tormentas o lluvias, un patrón meteorológico que continuará durante los próximos 3 días.
Fuera de nuestras fronteras, Israel sigue rompiendo límites diplomáticos con el gobierno de España tras el anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina. Hoy el ministro de Exteriores israelí ha publicado en sus redes sociales una foto creada por inteligencia artificial en la que aparecen el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz golpeados con huevos en su cabeza. La imagen va acompañada de un mensaje en la que el ministro escribe: el pueblo español ha castigado la coalición entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con una estrepitosa derrota en las elecciones europeas. Abrazar a asesinos y violadores de Hamás no funciona, ha sentenciado el ministro israelí. Desde Argentina también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha dirigido en redes a Sánchez para decirle textualmente que ha perdido Europa tras insultar al gobierno argentino. Mientras tanto, terminamos contándoles que Hamás continúa su ofensiva militar sobre Gaza tras 8 meses de guerra. De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, inicia este lunes una gira de 3 días por Oriente Próximo para tratar de negociar un alto el fuego en Gaza y evitar que el conflicto se propague al Líbano. Todo ello cuando precisamente hoy se ha publicado un informe del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, en el que se alerta de que el pasado año, el 2023, fue uno de los más violentos desde el final de la Guerra Fría en 1991 y con el mayor número de conflictos armados desde 1946. En casa de Herrero, Es Radio.